Si te gustan los relatos jamás escuchados de brujería, escucha la siguiente historia y suscríbete. Desde el primer momento que vi a Ángela sentí algo extraño. No era amor a primera vista, ni siquiera atracción inmediata, pero había algo en ella que me hacía no poder quitarle los ojos de encima. Tenía una sonrisa cautivadora y esa mirada que parecía saber más de lo que mostraba. A pesar de mis dudas iniciales, me dejé llevar. Al poco tiempo de conocerla, todo en mi vida empezó a girar en torno a ella. No podía dejar de pensar en Ángela. Me sorprendía buscando excusas para llamarla, para verla. Cada vez que estaba cerca de ella, mi corazón latía con una intensidad que no podía explicar. Era como si una fuerza fuera de mí mismo me empujara hacia ella, ignorando cualquier razón. Con el tiempo, pequeños detalles comenzaron a salir a la luz. Ángela hablaba de temas esotéricos con una facilidad sorprendente. Me mencionó, entre risas, que creía en el poder de la intención y cómo el universo podía alinear los destinos de las personas. Aunque me sonaba extraño, prefería no profundizar en ello. Una noche, después de una discusión que terminó con un abrazo, me desperté a mitad de la madrugada con un impulso inexplicable de llamarla. Era como si su presencia se hubiera quedado conmigo, incluso después de haberla dejado en su casa. Tomé el teléfono, pero justo cuando iba a marcar, algo me detuvo. Un aroma extraño llenaba la habitación. Era un perfume floral, dulce y cálido, inconfundiblemente femenino, pero también había otro olor mezclado con él, un aroma penetrante a tabaco. Me quedé quieto, tratando de entender de dónde provenía. Mi departamento era pequeño y yo no fumaba. Además, no había forma de que alguien más estuviera ahí. Encendí la luz, recorriendo cada rincón con la mirada, pero no encontré nada fuera de lugar. El perfume seguía impregnando el aire y ese rastro de tabaco se hacía más fuerte. Sentí un escalofrío al reconocer que ese aroma era el mismo de Ángela. Traté de convencerme de que solo estaba sugestionado, que quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada después de la intensidad de la noche. Pero entonces lo escuché, un susurro apenas perceptible, como un eco lejano. No entendí las palabras, pero me quedé paralizado. Miré alrededor, intentando encontrar la fuente, pero el silencio volvió a apoderarse del lugar. De repente mi teléfono comenzó a sonar en el buró. El sonido rompió la tensión del momento, y cuando lo vi mi cuerpo se tensó aún más. Era un mensaje de Ángela. Decía: ¿estás despierto? No puedo dejar de pensar en ti. No sabía cómo reaccionar. Había algo inquietante en la sincronización de todo. Traté de calmarme y le respondí que sí, que estaba despierto. Pero el aroma a tabaco y perfume seguía intensificándose, como si alguien hubiera encendido un cigarro justo frente a mí. Mi pecho se comprimió y por un momento sentí que el aire me faltaba. Ángela quiso seguir conversando, pero al ver que eran las 3 de la mañana, le dije que necesitaba dormir, ya que al día siguiente tenía trabajo. Aunque se mostró comprensiva, noté algo extraño en su tono. Nos despedimos y colgué, intentando retomar el sueño. A la mañana siguiente, en la oficina, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Durante la hora del almuerzo, decidí compartir lo sucedido con Claudia, una compañera de trabajo en la que confiaba plenamente. Claudia era una mujer mayor, tenía hijos, nietos y una manera de hablar que siempre me hacía sentir escuchado. Mientras le narraba los detalles de la noche anterior, ella me escuchaba en silencio. Cuando terminé, me miró fijamente y me dijo: «Mira, muchacho, no quiero alarmarte, pero esto no suena normal. Por lo que me cuentas,
Parece que lo que te está pasando tiene que ver con algo más, algo que no es natural. Yo le pregunté que a qué se refería. Ella me dijo que me estaban haciendo brujería, que ella había visto cosas en su vida, cosas que no tienen explicación lógica, y por lo que describía, estaba casi segura de que mi novia me tenía trabajado, es decir, me hizo un amarre de amor. Mi incredulidad era evidente, pero Claudia continuó diciendo que los amarres eran muy comunes, aunque muchos no lo crean. Me quedé en silencio tratando de procesar lo que me decía. Le pregunté finalmente que qué podía hacer, sintiendo un nudo en la garganta. Dijo que primero necesitaba buscar a una curandera o curandero para que me revisara, me hiciera una limpia y rompiera el hechizo. También me recomendó tomar ciertas medidas, como por ejemplo rezar antes de dormir, encender una vela blanca en mi buró y colocar un vaso de agua junto a aquella vela. Esa noche seguí las indicaciones de Claudia. Recé antes de dormir, encendí una vela blanca y coloqué un vaso de agua junto a mi cama. Pero, a pesar de todo, la inquietud no me abandonaba. Al día siguiente decidí tomar cartas en el asunto. Me puse a buscar ayuda, primero en internet, leyendo foros y artículos sobre limpias y rituales de protección. Me animé a preguntar a amistades y familiares, pero nadie parecía saber mucho del tema. Una semana después, mientras hablaba con mi madre por teléfono, se lo mencioné. Le expliqué, sin entrar en demasiados detalles, que sentía que algo raro estaba pasando. Ella, aunque escéptica al principio, recordó a una amiga suya, la señora Ofelia, que solía hablar de una curandera que conocía. Ofelia me consiguió el contacto de la señora, una mujer mayor llamada Martina, que vivía en un pueblo a las afueras de la ciudad. Según Ofelia, era famosa por ayudar a la gente con problemas espirituales, pero también advertía que no todos estaban preparados para escuchar lo que Martina podía revelar. Fui a verla a su casa. Cuando entré sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Martina me esperaba en la puerta, como si supiera que iba a llegar. «Pasa, hijo, vamos a ver qué es lo que traes encima», me dijo con su voz de anciana. Me pidió que me sentara frente a una mesa cubierta de un mantel blanco, decorada con santos y fotografías de personas. La señora Martina comenzó a rezar en voz baja mientras pasaba un ramo de hierbas por mi cuerpo. De pronto, se detuvo y levantó la mirada hacia mí. Me dijo que lo que tenía no era cualquier cosa. Me habían hecho un amarre, pero no uno común, sino un amarre que venía con la ayuda del chamuco. Mi corazón dio un vuelco. Martina suspiró y continuó diciendo que quien me había hecho eso no solo usó brujería, sino que invocaron fuerzas oscuras, espíritus que no descansan, para atarme a la chica. Esto no era solo para que me enamorara, era para controlarme, para tenerme a su merced. Me quedé paralizado tratando de asimilar lo que decía. Entonces me dijo que lo primero que había que hacer era romper el amarre, que la energía que me habían puesto encima era muy fuerte, y mientras más cerca estuviera de esa persona, más difícil sería liberarme, que la curandera necesitaba trabajar conmigo varios días, pero que si dudaba, no iba a funcionar. La señora Martina me explicó que debía regresar 3 veces más a verla para realizar las limpias y romper el hechizo, y que le dejara una fotografía mía para que pudiera hacerme rezos específicos a una hora específica. Me advirtió que durante el proceso podrían suceder cosas extrañas, que debía mantenerme firme y no ceder al miedo. Esa noche, al regresar a mi departamento, noté que el aroma a tabaco y perfume era más fuerte que nunca. Encendí la vela blanca, coloqué un vaso con agua fresca junto a mi cama y me senté en el borde, respirando profundo para calmar mis pensamientos. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ángela que decía que por qué no la había llamado durante el día, que me extrañaba. Intenté ignorarlo pensando que tal vez
Lo mejor era no responder. Pero otro mensaje llegó al instante preguntando que en dónde estaba, que por qué no contestaba, que me quería ver. El tono de sus palabras parecía más insistente que cariñoso, como si estuviera molesta por mi silencio. Un tercer mensaje apareció preguntando si estaba con alguien más, que por qué la ignoraba. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez me llegó una llamada. Era Ángela. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. «¿Por qué no me has hablado en todo el día?», dijo con un tono que oscilaba entre la preocupación y la exigencia. «He estado ocupado», le dije tratando de sonar natural. «Ocupado», repitió con su voz cambiando ligeramente, como si algo más profundo se estuviera asomando detrás de su tono habitual. Continuó diciendo que siempre tenía tiempo para ella, que algo estaba pasando, que lo sentía. Su afirmación me hizo sentir una punzada de nervios. No podía admitirle que estaba buscando romper lo que, según Martina, era un amarre, pero al mismo tiempo no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Le dije que no pasaba nada, que solo necesitaba un poco de espacio para organizar mis ideas, que eso era todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz llegó más baja. Era casi un susurro. Dijo que estábamos hechos el uno para el otro, y que ella no permitiría que yo me alejara. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de moverme. La vela parpadeó violentamente, y de repente se apagó sin razón aparente. Esa noche apenas dormí. Cada sombra en la habitación parecía moverse, y el silencio era roto ocasionalmente por ruidos que no podía explicar. Pasos suaves, como si alguien caminara en el pasillo, y murmullos apenas audibles que venían de ninguna parte. Decidí dejar de ver a Ángela por unos días. Fue una decisión difícil, porque aunque algo en mí quería tomar distancia, otra parte se sentía irresistiblemente atraída hacia ella. No obstante, me mantuve firme. Apagué el teléfono por momentos, ignoré sus mensajes, pero su insistencia no cesó. Ángela me llamaba a todas horas, dejaba mensajes cada vez más angustiados. «Te extraño, ¿por qué me estás haciendo esto? No entiendo qué está pasando, pero quiero verte». Incluso llegó al extremo de dejarme notas escritas a mano en mi departamento. Una de ellas apareció pegada en mi puerta. «No puedes alejarte de mí, tú me perteneces». Aquello me puso la piel de gallina. Guardé las notas sin leerlas demasiado, temeroso de lo que pudiera encontrar. Mi decisión de seguir adelante con las sesiones con Martina se volvió inquebrantable. Después de las limpiezas y el trabajo que la curandera realizó para romper el amarre con el chamuco, empecé a sentirme mucho mejor. Era como si finalmente pudiera respirar sin ese peso extraño que me oprimía el pecho. Mi mente estaba más clara, y las cosas que antes parecían confusas, ahora tenían sentido. Sin embargo, había algo que no podía dejar atrás, la incógnita de por qué Ángela me había hecho eso. ¿Qué la había llevado a recurrir a algo tan oscuro para mantenerme a su lado? Con más tranquilidad y claridad en mis pensamientos, decidí llamarla. Al principio dudé, pero sabía que necesitaba respuestas. Cuando contestó, su voz sonaba ansiosa. «¿Por qué me alejaste de esa forma?», fue lo primero que me dijo, como si yo fuera el culpable de todo lo ocurrido. Necesitaba espacio, le respondí con firmeza, pero que no quería hablar de eso ahora, que lo que quería era saber por qué lo había hecho. Quería saber del por qué había recurrido a la brujería para atarme a ella. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, hasta que finalmente Ángela habló. Me dijo que me había visto varias veces en el bar que frecuentaba, que desde la primera vez que me vio, sintió atracción por mí y según que no solo físicamente, que una noche incluso se acercó y habló conmigo, pero yo no la recordaba,
Entonces le dije que al ver que no había química entre nosotros, decidió hacerme un amarre. Se lo pregunté con un tono más frío. Ella confesó que sí, que conocía a una señora. Ella le ayudaba continuamente con trabajos de brujería, que le pidió hiciera algo para que me fijara en ella, para que me enamorara. Entonces le dije que no sé si sabía que la brujería que me hizo fue directamente con el diablo, con demonios o seres de la oscuridad, y que eso tarde o temprano le traería consecuencias. Ella solo me dijo que quería estar conmigo y que no pensaba que eso era tan grave, que la bruja siempre la ayudaba con cosas así y nunca le había pasado nada malo. Sentí una mezcla de enojo y decepción que me recorrió de pies a cabeza. Ángela comenzó a llorar al otro lado de la línea, pero yo ya no sentía compasión. No había amor, ni siquiera rencor, solo un profundo cansancio. Le dije que jamás me volviera a buscar, que no me llamara ni enviara mensajes, que no tenía intención de una relación ni de amistad con ella. Esa fue la última vez que hablé con Ángela, y créeme que no me arrepiento en absoluto. Si te ha agradado la historia, escucha el relato que está en la pantalla. Estoy segura que te pondrá a pensar si el karma existe. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?